días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando no eres capaz de asumir tu propia realidad? Vida de imitación. A propósito de la identidad. ¿Quién de niño no habrá jugado a imaginarse quién no era? A lo mejor podría ser que hubiésemos llegado a este mundo provenientes de un planeta distante, ser un extraterrestre adoptado por unos extraños humanos a los cuales jugábamos a no parecernos. Pero, ¿con qué motivo llegaríamos a tales elucubraciones? Tomamos extraños desvaríos del ser que no son fáciles de explicar. Un día te imaginas que tus papás reales están lejos, que deben de estar preocupados porque no saben de ti hace demasiado tiempo. Es un juego y de eso no pasará. Pero lo de Camille va mucho más allá cuando en el día de su cumpleaños, hablando de aquel día en que nació hace 9 años, va y le pregunta a su mamá, Isabelle Huppert, si ella estaba presente. Sí, ella estaba presente en el día en que nació. Un niño de 9 años que de pronto parece decidido a zambullirse del todo en un juego grave. Juego mágico y onírico como cualquiera proveniente de las hordas de la inocencia y que sin embargo sobrecoge por la magnitud del desequilibrio emocional que pueda suponer. Camille insiste en que tiene que ir con su mamá de verdad, y su madre, disimuladamente asustada, después de haberse quedado sin gota de sangre, recupera el aliento y decide seguirles la corriente. Para mayor pasmo, Camille le da la dirección de su casa de verdad, que queda bastante lejos de la mansión en la cual viven. Pero aquello es tan solo un juego, un misterioso y espectacular juego en la mente de un niño pequeño. Cuando el taxi llega a su destino, llaman al timbre, pero la dueña de la casa no está. No obstante, una vecina que no quiere entrometerse en la vida de nadie, muy extrañada por la visita, les pregunta y trata de sonsacarles. Ella no quiere meterse en la vida de nadie porque no es de su naturaleza ser cotilla, pero le comenta a la mamá de Camille que la mujer que quieren visitar hace 2 años que perdió a su hijo Paul, que tendría una edad similar a la de Camille. Al cabo de unos días llega a la mansión un telegrama de la verdadera mamá de Camille, según Camille, y finalmente logran quedar con ella. Con la entrada en escena de la violinista Jeanne Balibar, el terreno de juego queda marcado. Isabelle Huppert se dedica a la decoración teatral y por eso la antigua mansión familiar está modernizada, repleta de pinturas y otros objetos artísticos. No fuese La comedia de la inocencia una película del director experimentalista surrealista Raoul Ruiz, quien adaptaría así la novela El hijo de 2 madres de Massimo Bontempelli. Pero como decíamos, en el sótano de la casa hay recuerdos de toda la familia y a veces Huppert saca algún objeto de un viejo baúl para atribuirle una nueva función. Esta ocasión ciertamente requiere el viejo grabado de la abuela, El juicio de Salomón. Sutil como todo el cine de Ruiz, Huppert gira en dirección al cuadro uno de aquellos bustos blancos de escayola que presiden el comedor, como si se dispusiese a observar detenidamente la escena. La mujer debe de estar muy convencida de que Camille es su hijo y no el de Jane. Aparentemente tranquila, no duda en ponerse a sí misma a juicio porque el rey Salomón le habrá dicho a las 2 mujeres que disputan el mismo bebé que la solución pasaría por cortarlo por la mitad, ante lo cual la madre verdadera se rebelaría de inmediato al negarse aterrorizada, abdicando para ello del bebé. A lo largo de su amplia e intensa filmografía, Raoul Ruiz siempre jugaría con los claroscuros del alma humana, por igual los hechos y las imaginaciones que se toman como hechos, ambigüedad que remacharía en cada uno de sus personajes y sus ocultas motivaciones, incluidas las veladas, granuladas y medio olvidadas imágenes que contienen nuestras psiques, algunas procedentes del recuerdo, otras de los sueños, de la realidad o de la ficción. Todas se probarían fundamentales para que Ruiz pudiese iluminar los resquicios más íntimos de lo humano. Por eso sus películas absorben toda suerte de formatos y sus 1000 variantes, acercándonos así al otro lado del espejo. En este caso es la cámara de vídeo del pequeño Camille, con la cual graba todo lo que le ocurre, la que da profundidad al texto, la que procede hacia ese subtexto sombrío en donde se labran motivaciones misteriosas que sin saber muy bien cómo se apoderan de nosotros. Si antes nos preguntábamos por qué un niño se dispondría a imaginar la posibilidad de no ser quien es realmente, ahora tendríamos que preguntarnos
¿Por qué una madre se dispondría a sí misma a semejante juicio? Pero la diferencia entre ser y querer ser no siempre es clara. A veces la culpa es la gran generadora de imágenes cuasi perfectas que logramos poner a modo de parche en nuestras existencias. Otras veces es el miedo, la incapacidad para responder con sinceridad ante lo que se nos pudiese caer encima al decir de nosotros mismos. Pero casi siempre, de fondo existe una radical falta de estima hacia uno mismo, una extraña quiebra de orgullo. Hay tanta gente llevando vidas de imitación, viviendo bajo falsas identidades en una especie de consensual verosimilitud que nunca le podrá traer la felicidad. No ser capaz de asumirte a ti mismo probablemente sea de lo peor que te pueda pasar. Ya sea tu origen, tu género, tu sexualidad, raza, tus capacidades o incapacidades, la vocación equivocada, por tu rango social. En ocasiones simplemente no somos capaces de ver el cuadro completo y cómo todo tiende a cambiar. En Band of Angels, La esclava libre de Raoul Walsh, descubrimos que finalmente somos exactamente el fruto de nuestras propias circunstancias y que sin embargo aquellas no están marcadas a fuego en nuestro origen, destino aparentemente trazado de antemano, sino que todo el universo es cambiante, incluidos nosotros y nuestro propio estatuto en él. La banda de ángeles a que se refiere el título de la película es una banda de ángeles negros, personas de origen africana que no solamente luchan por su propia libertad en 1861, nada más estallar la guerra civil en Estados Unidos, sino que nos ayudan a encontrar sentido a todas las injustificadas luchas que en el calor de la batalla estaríamos dispuestos a librar por mera necesidad de asociación y respaldo, aunque nuestra propia experiencia haya sido radicalmente diferente. Al contrario de Lo que el viento se llevó de Victor Fleming, esta película se centra en la revolución vivida por los esclavos afroamericanos sin tampoco dejar de reflexionar sobre el cambio radical que sufrirían sus mercenarios esclavistas. Clark Gable es dueño de enormes plantaciones y un montón de negros. También fue víctima de sus propias circunstancias. Él también tiene su propia historia y es un hombre que ha vivido muchos horrores, algunos de los cuales perpetrados por él mismo, a fuerza de las susodichas circunstancias. Él no ha inventado el mundo, como dice a dado momento. Y si ha sido el malo de la historia en muchas ocasiones, también logró redimirse cambiando su conducta. Creció interiormente y ama a los negros como si fuesen de su propia familia, lo cual es insuficiente, pero lo cierto es que la historia sigue su curso y los cambios de paradigma nunca son inmediatos. No eran su familia como tal, por su propia identidad. Por otro lado, Raoul Roux, el personaje interpretado por el gran Sidney Poitier, ha sido prácticamente adoptado por Gable, algo muy poco común. Gable le ha puesto los mejores profesores y le ha tratado siempre como si fuese su propio hijo, desde el día en que en la selva le salvase de un cantado masacre. Pero la identidad también es algo que se recupera cuando sientes que te la han usurpado. Por eso, ante las nuevas circunstancias, Raoul Roux se revela. Un odio tácito hacia su protector empieza a macerarse en su corazón ansioso de justicia. De hecho, considera que ha sido aún peor que le haya tratado con tanto amor toda su vida, porque aquello desvirtuó la realidad inamovible de que nunca dejó de ser su esclavo. Los ángeles, no obstante, son aquellos seres que viajan conectando el cielo con la tierra, y esta banda de ángeles se compone de todos aquellos que logran hacer la verdadera conexión entre lo que fue y lo que aún puede ser. Algo que no le resulta nada fácil a Gable, perdiendo su estilo de vida, y a Raoul Roux, asumiendo que dentro de lo que cabe, realmente ha sido un privilegiado toda su vida. Vida que solo mantuvo gracias a Gable, que le proporcionó además la mejor de las existencias a que podía aspirar dadas las circunstancias. Peor lo tiene la gran protagonista de la cinta, Amantha Starr, la hija de un terrateniente sureño que justo enterrando a su padre descubre que toda su vida no ha pasado de una falsa imitación. Para su gran horror, descubre una identidad para la cual no está preparada. Aunque ella no lo aparente, su madre era negra. Y por lo tanto, al no tener su padre más descendencia, a ella se le considera un inmueble más entre las pertenencias del fallecido. Yvonne de Carlo, increíble mostrando su incapacidad para asumir su nueva condición y actuando como si todos estuviesen en su contra. Ella misma en contra de sí misma, de la propia raza a la que pertenece.
Asumir en uno mismo un estatuto inferior nunca es fácil, pero que la ley te diga que tu color no importa porque tienes sangre negra, ¿eso cómo se encaja? Algo similar ocurre en el meloso y maravilloso melodrama medido al más ínfimo pormenor que es Imitation of Life, de Douglas Sirk, adaptación de la novela homónima de Fanny Hurst y remake de la película de John M. Stahl. Y aunque su predecesora es tan intensa como increíblemente bella, aquí se le saca todo el provecho a una trama impecable y valiente, certera y lustrosa en cada uno de sus destellos de color. Cada actuación emocionalmente preñada de vibrantes singularidades que resuenan a leyenda, mítico y vivo retrato que a todos conmueve por igual, porque en algún momento todos fuimos quien en el fondo de nuestro corazón sabíamos ser otro. La historia empieza cuando Laura, maravillosa Lana Turner, pierde a su hija pequeña en la playa. Alarmada, la busca por doquier hasta que la encuentra jugando con una niña que acaba de conocer, Sarah Jane, la hija blanca de una mujer negra. Aunque la vida no le esté propiamente sonriendo, ante las dificultades mayores de la mamá de Sarah Jane, Laura termina tomando como empleada de hogar a Annie, interpretada por una Juanita Moore que nos arrebata el corazón. Ambas mujeres son viudas y la vida no ha sido fácil para ninguna de las dos. Seguramente unidas todo mejorará. Laura sueña en convertirse en una estrella, y aquí se da la primera transfiguración de identidad de la película, la del querer ser. Al convertir en realidad su sueño, empieza a llevar una vida de imitación por no estar cuando todos reclaman su presencia, por no amar cuando todo lo tiene en bandeja, por priorizar su sueño antes de todo lo demás que la vida le ofrece. Como Isabelle Huppert de la Comedia de la Inocencia, también Laura guarda una culpa que no es capaz de asumir, tratando de no poner en jaque su vida de imitación. Por otro lado, Susie, su hija, aun siendo demasiado joven, empieza a nutrir una profunda ilusión por el probable novio de su madre. La estrella no le presta la atención debida al hombre y la niña se lanza a una ilusoria posibilidad. Y finalmente, en este poliédrico conjunto de destellos que tanto confunden, Sarah Jane y su falsa apariencia, motivo principal de todo esto, Sarah Jane, que al contrario de Amanda Starr de Banda de Ángeles, siempre supo que su madre era negra y siempre la menospreció por ello. Maravillosamente interpretada por Susan Conner, Sarah Jane puede sacar partido de su apariencia para dejar de ser una paria social. Por eso disimula su ser en una imitación pertinaz, aun si renegando para ello de su amorosa madre, lo cual, aun siendo terriblemente doloroso para ambas, se autojustifica dentro del engranaje de la espantosa realidad. Sarah Jane ama a su madre, pero la desprecia por ser negra. Si ella misma puede pasar por blanca, ¿por qué cargar con ello? Annie dice: Sarah Jane finge ser blanca en la escuela. Sarah Jane: pero soy blanca, soy tan blanca como Susie. Laura: cariño, ¿no ves que nos da igual? Porque todas te queremos, te llevaré a la escuela. Jamás volveré a la escuela, nunca más mientras viva. Sarah Jane, no llores. Annie, no te disgustes. Los niños siempre andan con fantasías, tú lo sabes. No, es pecado avergonzarse de lo que una es. Y es todavía peor fingir, mentir. Sarah Jane debe aprender que el Señor tenía sus razones cuando nos hizo a algunos blancos y a otros negros. No te preocupes, Annie. Estoy segura que sabrás explicárselo. No lo sé. ¿Cómo explicar a una hija que nació para sufrir? Los niños siempre andan con fantasías y los adultos también fantasean con poder ser de verdad quienes son. A algunos solo se les permite una vida de imitación, otros no se imaginarían a sí mismos viviendo de otro modo, pero en cambio hay quienes logran ser todas sus vidas genuinos, naturales como la misma muerte, inimitable muerte, algo que sabía muy bien Annie. Solo en la muerte se condensa toda nuestra existencia. Por eso la mujer le da tanta importancia a su propio funeral. Con la magnífica celebración de la vida que se fue, ya no queda nada más que añadir. Annie fue la madre amorosa y la amiga incondicional. Trabajó toda su vida en la sombra y fue generosa. Aun si anónima, Annie siempre fue auténtica.
Muchas gracias por vernos. Nos vemos la semana próxima. No olvidéis darle a like, a compartir y no olvidéis visitar nuestro blog. Bye. Chao.